2005 nos casamos, ¿verdad? 2006. 2006. 8 de julio de 2006. No puedo creer que ella esté preguntando. Él es muy bueno para la fecha. 8 de julio. Y eso Ajá, va a sí. salir en el video. No, vale. Hola queridos hermanos, queridos jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el Padre Byron. Espero que se encuentren muy bien. Como es costumbre de este canal, a veces traemos a una que otra persona que tiene algo interesante que contarnos y sobre todo ayudarnos en la fe. La tengo aquí a mi lado, ya está próxima a presentarse y a contarles una historia fascinante. Presten mucha atención. Seguramente ustedes han escuchado muchas historias de conversión, de diferentes colores y sabores. El día de hoy les traigo una también muy especial. Así que brevemente se va a presentar y luego yo voy a hacerle un par de preguntas muy específicas que van a prestarse para que ella pueda contarnos un poquito de lo que le ha sucedido con Jesucristo, ¿no? ¿Cómo es su nombre? ¿Puede presentarse a nuestros amigos? Mi nombre es Vanessa de Aguilar y tengo 38 años, estoy casada, tengo 2 hijos y pues para mí es muy alegre estar compartiendo con ustedes esta tarde. Bien, según conozco, alguna vez conversábamos, ¿ocurrió algo especial en tu vida a raíz de algo que sucedió? Es decir, que hay un punto de quiebre que te hace regresar a la Iglesia Católica. ¿Podrías contarnos un poquito cómo fue ese antes de la iglesia, ese momento que hace el trueque, el cambio y a la final tu nueva vida con el Señor? Bueno, primero que nada le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir este testimonio. Yo nací en una familia católica, pero solamente hacían los sacramentos, nunca hubo una vida realmente cerca de la iglesia. Cuando mis papás, de repente resulta que somos evangélicos, estábamos muy pequeños y crecí en una iglesia evangélica, pentecostés, y toda mi formación cristiana fue basada en la iglesia evangélica. Siempre tuve un llamado del Señor, servía, fui joven y saben, en los juveniles de la iglesia evangélica, serví en el ministerio de alabanza y pues siempre cerca del Señor. De repente, cumpliendo en mi primer año de trabajo, conozco a una persona que soy mi esposo. Y él era católico. Entonces a nosotros siempre nos dicen, vas a adorar al mismo Dios, pero no es así. Hay tantas cosas que definitivamente son diferentes. Y lo conozco. El esposo está aquí atrás dándole algunas indicaciones. Ya lo vamos a conocer enseguida, ¿no? Pues conozco a mi esposo, bueno, en aquel entonces mi amigo, y llego a su casa y toda su familia muy católica. Tenían un ministerio, un movimiento de alabanza, y como yo siempre había servido en el ministerio de alabanza en la iglesia evangélica, pues eso me capta, me captura y me llena, ¿verdad? Alabanzas obviamente que nunca había escuchado. Algunas sí, ¿verdad? Pero yo comencé a acompañarle a él a los diferentes servicios que tenían. De repente sucede que me incluyen en el ministerio de alabanza y comienzo a formar parte del coro. Eso para mí fue como el primer paso, ¿verdad? Porque pues uno no puede cantar solo por cantar,
sino que cada alabanza tiene algo que le ayuda a uno a reflexionar sobre lo que está cantando. Y entonces cuando nos tocaba servir en misas, habían cosas que sí hacían clic en mi corazón, pero uno tiene esos esquemas de chiquito, de pequeño, que te dicen, no vas a adorar imágenes, por ejemplo, ¿verdad? Nos decían, nuestro Cristo está vivo, no está muerto. Y como en las iglesias siempre está Cristo crucificado. Entonces fue algo realmente que comenzó a haber una lucha interior impresionante. Entonces se podría decir que de toda tu historia antes del catolicismo, llena de Cristo, pero un Cristo presentado según una perspectiva evangélica, en el contexto de tu familia, ¿sentías realmente que hay algo que no es igual? Algo que si ves al Cristo, digamos así, católico y al Cristo evangélico, ¿había algo que ahí estaba distinto? ¿O en qué sentido tú notabas que era otro Dios o que no era el mismo, digamos así? Fíjese que realmente, si hoy me pongo a reflexionar sobre eso, creo que estaba llena de emoción. Yo podría decir de que en la iglesia Pentecostés le pide mucho al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, si uno clama al Espíritu Santo, Él se hace presente. Entonces era como más emoción. Y encontré un Cristo que también estaba en el silencio. Un Cristo que podía hacer cosas maravillosas en la paz, en la tranquilidad. Y comprendí que el sufrimiento es parte de mi crecimiento. No siempre en la abundancia está Dios. Él está en todas partes, ya sea en la pobreza, en la abundancia, en los problemas. Y eso fue lo que comenzó a cambiar mi forma de ver al Jesús que a mí me habían presentado siempre. Es muy interesante que hay todo un proceso, que uno no se hace, digamos así, de otra religión. Normalmente se dice más específicamente de otra confesión cristiana de la noche a la mañana, sino que hay realmente una conversión. ¿Qué fue lo que causó o motivó ese paso de dejar tu profesión de fe evangélica pentecostal, familiar, para atreverte a irte contra tu historia pasada, tu familia, y abrazar algo que era realmente nuevo para ti? Sí, totalmente. Yo me caso con Gerardo y yo, dentro de mí era, yo voy a hacer que él se convierta a ser evangélico. Entonces yo decía, yo pensaba que yo era la que iba a cambiar, ¿verdad? Su fe, su profesión, no sé cómo poder decir. ¿Profesión de fe? Su profesión de fe. Porque yo estaba en lo correcto, ¿verdad? Entonces nos casamos, comenzamos a buscar a Dios, ir a misa. Yo a todo esto, antes de casarme, hice mi primera comunión, hice mi confirmación. Pero entonces, un momento. O sea, un momento. ¿Tú te casas con él por la iglesia católica? Yo me caso con él por la Pero iglesia. Interiormente tú pensabas, al final lo voy a jalar al evangelio. Mire, realmente era una lucha. Porque yo me llenaba con la iglesia católica, pero también me llenaba con la iglesia evangélica. Bien. Entonces, a mí se me vienen muchas cosas a la mente de qué es lo correcto. Es una lucha impresionante. O sea, muchas veces la gente cree que hacer ese cambio, yo lo puedo describir que uno vive un abismo. Yo viví ese abismo y me alejó tanto de Dios
porque nosotros nos casamos, viene nuestro primer hijo y mi esposo buscaba, por ejemplo, una educación católica y para mí era así como que no sé si eso sea lo mejor para mis hijos. Entran a un colegio laico totalmente, y comenzamos a ver ciertas cosas que para mí Dios las permitió para que sacáramos a nuestro hijo de ahí. Entra a un colegio, a un kinder católico, y vimos el cambio total. Entonces yo comencé un día de camino a mi casa, yo tuve esta lucha todos los días de mi vida, desde que yo me casé con mi esposo. Yo recuerdo, yo vengo de una familia evangélica, mis papás son pastores, tienen una iglesia, y mi mamá siempre fue de mucha oración, muchísima. Mi mami puede pasar horas orando, y yo era así. Yo me levantaba en la madrugada a orar, o sea, siempre era esa búsqueda del Señor. Por eso yo decía que estaba en lo correcto, ¿verdad? Pero cuando yo oraba con mi esposo me cortaba y me decía, no se te olvide la Virgen, no se te olvide. Entonces, para mí era respirar profundo, ¿verdad? Porque le decía, no me cortes ese momento, ¿verdad? Podría... Me imagino. Entonces, realmente comenzaron los conflictos. Porque definitivamente un matrimonio que no tenga a Dios, a Cristo como el centro, en este caso lo tenían, pero distinto, ¿no? Y eso también causa conflicto, obviamente. Qué fuerte, ¿no? Sí, realmente fue momentos de que nosotros ya eran ofensas, nos ofendíamos. Él siempre me decía, hemos pasado la línea del respeto, ¿verdad? Pero Dios, en su inmensa misericordia, porque para mí eso es la misericordia del Señor, un día un hermano que había muchísimas veces invitado a mi esposo a un retiro de este movimiento, ¿puedo decirlo? Matrimonios en Victoria, lo había invitado muchas veces y él dice que se le zafaba, ¿verdad? Que no le hacía caso, siempre le ponía un pretexto. Pues un día a mí me dice él, y entonces le digo, es este fin de semana, ok, vamos a ir, le dije así. Y entonces cuando yo le digo a mi esposo me dice, vaya. O sea, no hubo ninguna discusión ni nada. Por eso, de verdad, el Señor fue tan bello en ese sentido, porque nos trajo a los dos, aunque de una manera ya estábamos desgastados, pero nos trae a este retiro, a este encuentro. Y entonces en este retiro, yo realmente ya había tomado una decisión. Camino a mi casa, en una ocasión, yo dije al Señor, Señor, yo no puedo confundir a mis hijos. Yo tengo que hacer algo para abrir mi corazón y romper los esquemas que yo traía. Y si esta es la iglesia, por favor te pido, actúa, obra en mí. Y de repente se viene esta invitación a este retiro. Un retiro que no solamente cambió mi matrimonio, sino que cambió mi vida. Después del retiro hay una formación, y en una de ellas hay una formación sobre todo el misterio de la misa. Sobre todo eso donde a mí me habían enseñado que la misa no estaba en la Biblia. Y como yo siempre había sido, lo que está en la Biblia es lo real, ¿verdad? Eso es lo verdadero. Y me muestran realmente que ahí estaba. Y entonces me enamoro de la Eucaristía. Comienzo a enamorarme, a conocer más, a buscar más información. Y yo siempre escuchaba música evangélica. Mi cuñado, él siempre ha luchado él siempre decía,
No, porque si usted busca una música evangélica, esto lo va a llevar a que canta y de repente va a ver que tiene cantos más bonitos y entonces no es el alimento que un católico necesita. Eso siempre estuvo en mi mente, mucho, mucho. Y entonces yo comencé a quitar de mi vida la música evangélica. Hoy no escucho nada, cero, porque no me alimenta. Como yo quiero ser, como yo quiero comer de Dios, ¿verdad? Y así con las alabanzas aprendí a amar a María también. Entonces Dios fue preparando, fue poniendo las cosas, comencé a servir en el ministerio de alabanza y entonces yo quería más de Dios. Y entonces un día me puse a pensar, yo nunca he ido al Santísimo, dije. Así que sí llegaba a saludarlo, pero nunca a contemplarlo, nunca a sentarme frente a él y quedarme ahí nada más. Entonces yo dije, donde yo lo voy a encontrar va a ser en la oración. Entonces me metí al ministerio de intercesión y misericordia. Ingresé a este ministerio y toda mi vida cambió. Ahí sí le puedo decir que ahí el Señor actuó en mí. Comienzo a buscarlo. Yo recuerdo en mi primera experiencia en este ministerio, me dijeron de que íbamos a ir a servir, a orar por un enfermo. En el camino yo le dije a Jesús, jamás se me va a olvidar, en este redondel de la Utila le digo yo, Señor, ¿será que me hubiera quedado un poco más ahí? Es que yo solo puedo cantar, le decía, y yo quiero servirte. Y entonces tuve que haber esforzado un poco más por quedarme ahí, le decía. Y entonces, bueno, y si estoy en el ministerio correcto, por favor, háblame, dime algo, por favor. Y llegamos a la casa de esta hermana, su mamá estaba muy mal y la vemos ahí en la cama. Porque realmente yo no sabía cómo oraban los católicos, ¿verdad? O sea, porque para mí la oración era así como bien abierta, nunca con un libro o algo así, porque siempre veía que decían oraciones que ya estaban hechas. Entonces éramos varias hermanas que estábamos orando y de repente, estaban leyendo ellas y de repente una hermana me dice, Vane, ore usted por ella. Y yo, Dios mío, sí, ¿verdad? Entonces vengo yo, me acerco a la señora, le tomo de la mano y comencé a orar como yo sé orar, como a mí me habían enseñado, pero en la paz, hasta terminamos cantando. O sea, de verdad que Dios es tan bello que, salimos de la habitación y la hija se me acercó y me dijo, Vane, te quiero decir que Dios te ha llevado a ese ministerio. Él sabe por qué te tiene aquí. Y yo me quedé en shock porque nadie sabía lo que yo había hablado con Jesús. Yo quería una respuesta que Él me dijera, aquí me vas a servir. Y Él me la dio a través de esa hermana.